Hola a todos, hoy les traigo un tutorial o curso completo de diseño gráfico con el programa CorelDRAW X7, en este video enseñaremos desde crear formas hasta editar colores y ponerles efectos. Sin más palabras, comencemos. Primero, comenzaremos dirigiéndonos a Archivo, luego, a Nuevo, y nos saldrá esta ventana. Aquí ponemos el nombre del archivo. Esto lo dejamos así. Aquí ponen la anchura y a la altura, yo les recomiendo que pongan así como lo tengo yo. Aquí les aparecerá centímetros pero lo cambian a píxeles. El número de páginas va a su preferencia. Y todo lo demás lo dejamos así como está. Y le damos a aceptar. Comenzaremos el curso mostrando las herramientas más importantes. La primera sería el zoom. La vista del zoom va a su preferencia. Yo lo pondré al 50%. La segunda herramienta es la herramienta forma. Pondré algunas figuras para hacer un ejemplo de lo que hace. Y como ven, deforma las figuras por medio de los puntos. Podemos darle forma de estrella a este pentágono. Las siguientes herramientas son casi lo mismo que la primera, menos una, que es la que dice espiral. Pondré una figura para hacer un ejemplo de lo que hace. Y como ven, la figura toma forma de espiral. Esto también depende del tamaño de la figura. Si es más pequeño se convertirá en un espiral con mejores acabados, y si es más grande que el círculo del espiral, saldrá más feo. Vamos con la tercera, la herramienta recortar. Esta herramienta no es tan importante para hacer los dibujos, ya que solo es para recortar.
Vamos con la cuarta, la herramienta mano alzada. Esta herramienta sirve para hacer los dibujos, solo que no es tan efectivo. Vamos con la quinta, la herramienta Bezier. Esta herramienta es súper recomendable para dibujar ya que es más fácil de controlar. Si nos sale un poco mal podemos arreglarlo con la herramienta forma, o deformarlo a nuestro gusto. Para esto es requerible estos puntos. También podemos cambiar la deformación a curva, presionando clic derecho del mouse. Y si quieren regresarlo a línea, solo presionan de nuevo clic derecho del mouse y le dan a la opción que dice línea. Si quieren también pueden quitar las líneas a su conveniencia presionando doble clic en un punto. Bueno, ya nos quedó la mano XD, no lo hice tan bien porque solo es para el tutorial. Las siguientes herramientas como la herramienta pluma son casi lo mismo que el anterior. Vamos con la sexta, la herramienta medios artísticos. Esta herramienta es muy genial, ya que puedes hacer firmas espectaculares, o solo dibujar, haciendo los bordes más bonitos, XD. Ahora, para la séptima herramienta necesito poner una figura.
Esta es la herramienta, con este podemos darle más o menos grosor a los bordes de cualquier figura o dibujo. Vamos con la octava, la herramienta texto, con el nombre ya está claro su uso. Con esta herramienta podemos escribir. También podemos cambiar el skin de las letras. Pero si no les gusta ningún skin, pueden crearlos ustedes mismos con la herramienta forma. Ah, por cierto, para que puedan usar la herramienta forma en las letras a curvas, para eso presionan clic derecho en el texto, y le dan a la opción que dice convertir a curvas. Como ven, ya podemos deformar las letras a nuestro gusto. Estas herramientas no son de mucha importancia, menos esta, que es la herramienta sombra. Con esta podemos darle sombra a un objeto con color, aunque sea blanco, pero tiene que tener color o no le saldrá la sombra. Como ven, este cuadrado no tiene color, por lo tanto no puede tener sombra. Y como ven, ya le salió la sombra. Con este cuadradito negro ubicamos la sombra. Bien, ya llegamos a las últimas herramientas para colorear, pero primero haré un dibujo para demostrarles. Me olvidé de mencionar una herramienta bastante útil, pero para activarla, se tienen que ir a objeto, dar forma, y por último, dar forma otra vez. Luego nos aparecerá una ventana con 3 herramientas. La herramienta soldar, recortar, e intersectar. Digo 3, porque son las únicas herramientas que sirven. Con la herramienta soldar podemos fusionar una figura con otra. Con la herramienta recortar, podemos cortar una figura con otra.
Todo esto depende de la figura que selecciones primero. Y por último, la herramienta intersectar o intersección. Con esta herramienta podemos intersectar una figura con otra, esto hace que la parte intersectada se quede pegada a la figura. Bueno, ahora sí vamos con el color. La primera forma de colorear sería este. Y la segunda forma este. Esta forma es la que más uso. Lo malo de este es que se crean dos dibujos al colorear una parte. Pero no hay problema, para eso, juntamos las figuras. Y presionamos clic derecho del mouse, ahí le dan a agrupar objetos. Y como ven, la figura ahora es uno solo, pero hay algo malo, y es que no podemos darles color una vez ya agrupados los objetos. Así que para desagruparlo, presionan clic derecho del mouse, y le dan a desagrupar todos los objetos. Bueno, ahora sí, a ponerles efectos a los colores, para eso se van aquí. Jeje, una pequeña interrupción, pero ya volví. Nos aparecerá varias secciones. Aquí solo se elige el color en sí. Vamos a relleno degradado. Aquí elegimos el color y ubicación del efecto degradado. Para elegir el color del degradado seleccionan este cuadrito. Y luego se dirigen aquí, aquí es donde le damos el color del degradado. Yo en mi caso lo pondré rojo. Aparte de este degradado, hay otros tipos, como este, que nos da un degradado en forma circular. Este tipo de degradado es un poco feo en mi opinión. Y este último, nos da un degradado en forma de estrella. Yo lo dejaré así como está. Las demás secciones son solo puras texturas como lo pueden ver.
Esta es una de las texturas que nos viene con otros diseños. Y esta es la segunda textura que nos vienen con diseños muy geniales. Pero yo lo dejaré así como estaba antes. Bueno, ya tenemos la imagen, pero mejor intentemos con otra. Vamos a hacer una pelota con efectos de realismo. Pero para hacer hay que quitar los bordes negros. Para eso hay dos formas, la primera sería irnos aquí. Y seleccionar la opción que dice definir color de contorno. Uy, lo siento, olvidé seleccionarlo, esto sí es un gran fail XD. Bueno, ahora sí, como ven se ha quitado el borde negro. Vamos de nuevo a la ventana con el efecto degradado. Ya aquí, seleccionamos el degradado circular. Como ven, aún se ve el borde, así que para quitarlo definitivamente, nos dirigimos aquí. Bueno, aquí nos aparecen muchas cosas, las cuales también son importantes, pero no nos salgamos del asunto. Nos dirigimos a anchura y le damos a ninguno. Ahora sí, ya nos quedó bien, ahora sí que parece una pelota real. Ahora solo nos falta exportar la imagen. Pero primero les enseñaré a importar una imagen. Yo escogeré esta imagen, y le damos clic izquierdo en donde queramos colocar la imagen. Como ven, se nos ha importado una imagen. Ahora sí vamos a exportar la imagen, pero primero asegúrense de que los dibujos estén dentro del recuadro de aquí. Aquí le damos un nombre.
Aquí nos aparecerá varios formatos, pero nosotros escogeremos el formato PNG. Luego nos aparecerá una ventana. En esta opción es recomendable activar la opción transparencia. Lo demás lo dejamos así y luego le damos a aceptar. Y ya, este era el último paso para guardar un dibujo en formato PNG o JPG. No es recomendable guardarlo, yéndonos a archivo. Y guardar como, ya que solo sé guardar en formato de Adobe Flash o CorelDRAW. Como ven, los formatos de imagen no están aquí, solo formatos de otros programas. Bueno, hasta aquí termina el video. Denle like y suscríbanse si les sirvió el video.